Muy buenos días a todos los participantes de este curso de capacitación. Sean bienvenidos. A través de este curso, pues primero queremos agradecerle al Instituto por la oportunidad que nos da de compartir con ustedes sobre el tema de rendición de cuentas y fiscalización. A través de estas sesiones, pues tendremos a bien compartir con ustedes los diferentes temas. La mejora continua que ha tenido la unidad de fiscalización, que ustedes tengan la oportunidad de conocer el qué hacer de esta unidad. Así también vamos a compartir con ustedes algunas lecciones aprendidas y unas buenas prácticas. Para dar inicio a esta capacitación, pues empezaremos con las funciones de la unidad. Vamos a compartirles en breve la presentación para poder dar inicio. Como les comentaba, vamos a iniciar explicando un poquito las funciones que tiene la unidad especializada de control y fiscalización de las finanzas de los partidos políticos. Siguiente, por favor. Vamos a comentarles un poquito acerca del marco legal. Esto surge a través de las reformas que se dieron en el año 2016. El marco legal por el cual nos estamos rigiendo es primeramente la Constitución Política de la República, la Ley Electoral y de Partidos Políticos, el Reglamento de la Ley Electoral, el Reglamento de Control y Fiscalización de las Finanzas de las Organizaciones Políticas, los propios instructivos que trabaja la unidad en cuanto a rendición de cuentas y a financistas políticos, y un sistema electrónico que usamos llamado Cuentas Claras. Este es nuestro marco legal general. Les voy a platicar un poquito en ese orden en cuanto a la Constitución Política de la República. El artículo, siguiente por favor, 223 nos habla de la libertad de formación y funcionamiento de las organizaciones políticas. Nos vamos a ir un poquito de lo general a lo específico y vamos a ir hablando acerca de la Constitución. Lo que nos norma es el proceso que se encuentra regulado y de las obligaciones, ¿verdad? Así como todos tenemos la libertad de formarnos, organizarnos y en este caso, pues, constituir una organización política. Pero también nos establece las obligaciones que con ello se conllevan. Por lo tanto, tenemos en nuestra ley electoral y de partidos políticos las funciones que les corresponden a las organizaciones políticas. Recordemos que cuando hablamos de organización política, no estamos hablando solo de partidos políticos, sino también de los comités pro formación de partido político y de los comités cívicos electorales. Esto lo podemos encontrar en nuestro artículo 16 de la ley electoral. A través de las reformas que se dieron en el año 2016, pues surge el reglamento, ¿verdad?, de la ley electoral y de partidos políticos. También surgen los instructivos y otras normativas. El día de hoy nos vamos a detener primeramente a analizar los artículos de la fiscalización que se encuentran contemplados del 19, al 24 de la ley. Voy a tratar de explicar cada uno de ellos. En cuanto al artículo 19 bis, este artículo de la ley lo que lo la fiscalización y establece que van a ser objeto de fiscalización todos los secretarios nacionales, departamentales y municipales. Y también nos norma que no es únicamente el tribunal a través de la unidad especializada quien va a fiscalizar, sino también lo hará la Contraloría General de Cuentas,
Cada quien dentro del ámbito de su competencia llevarán a cabo esa fiscalización. ¿A quiénes vamos a fiscalizar? A todas las organizaciones políticas, como les comenté, a los comités cívicos electorales, comités cívicos pro formación. Y lo que se fiscaliza es la administración, el manejo y uso de los recursos, tanto públicos como privados, que ellos utilicen. En cuanto al artículo 21 del control y la fiscalización, pues aquí vamos a tomar 3 temas importantes de este artículo. Primero, lo que es el control que se debe de tener. Aquí nos va a establecer qué controles van a implementar estas organizaciones políticas para poder rendir cuentas. ¿Cuáles son las obligaciones que ellos deben de tener? Como lo es su propio control interno y la rendición de cuentas a través de cada uno de los informes. Este tema de informes lo vamos a abordar posteriormente de una manera más específica. Hoy vamos a ver el término de cuestiones de la ley. También el artículo 21 nos habla de los requerimientos de información. Esta unidad tiene convenios suscritos con la Superintendencia de Administración, con la Superintendencia de Bancos, con la Superintendencia de Telecomunicaciones y con Contraloría General de Cuentas, a través de las cuales requiere información para hacer cruce de información entre lo que la organización nos está indicando y hacer verificaciones o, como se conoce comúnmente, cruce de información. Con estas 4 instituciones que les mencioné, pues se tienen convenios para traslado de información. Esta información que se recibe bajo reserva de confidencialidad. ¿Qué quiere decir esto? Que no es público, no se puede compartir, únicamente es con fines de fiscalización. También el artículo 21 establece la apertura de cuentas bancarias. Las organizaciones políticas deben de aperturar cuentas a nivel nacional, departamental y municipal. Esto está normado a partir de este artículo 21. También el artículo hace énfasis en que las cuentas bancarias que se deben de manejar son para financiamiento público, una para financiamiento privado, otra, y en época de campaña electoral, pues es una cuenta específica para el manejo de esos fondos. Esto es básicamente lo que nos norma ese artículo de control y fiscalización 21. En cuanto al artículo 21 bis del financiamiento público, pues como ustedes van viendo, ya vamos más específicos. Aquí únicamente nos va a normar aquellos partidos políticos que tienen financiamiento público. Recordemos que los comités electorales no tienen derecho a financiamiento público, únicamente los partidos políticos, siempre y cuando cumplan con las condicionantes establecidas en este artículo. Una de ellas es que hayan obtenido el 5%, ¿verdad? O más de válidos, o que hayan logrado por lo menos alguna diputación. Entonces, las organizaciones políticas que tienen derecho a recibir ese financiamiento público lo van a recibir en 4 cuotas. Las 3 primeras cuotas las van a solicitar a partir del mes de julio y la última puede ser solicitada en el mes de enero y puede ser utilizada para campaña electoral. Aquí algo muy importante de mencionarles es que este artículo nos menciona el destino que deben de tener esos fondos. A partir de la reforma, el financiamiento público tiene un destino específico. Las 3 primeras cuotas deben de ser distribuidas de la siguiente manera. Un 30% para formación y capacitación de sus afiliados. Un 20% para actividades nacionales y funcionamiento de la sede nacional. Y el otro 50% debe de ser distribuido a los órganos departamentales y municipales, en donde ellos tengan organización partidaria vigente. De esta manera queda distribuido el financiamiento público, las 3 primeras cuotas.
En cuanto a la cuarta cuota, esa sí puede ser utilizada en un 100% para gastos de campaña electoral. En cuanto a esta distribución, ¿qué debe de hacer el partido político? Pues cuando solicite la cuota, debe de traer un acta en donde indique la distribución. ¿De qué manera va a distribuir a sus sedes departamentales y municipales esos fondos? Esa acta nosotros la tomamos de base para poder hacer posteriormente la fiscalización. Esto básicamente es lo que se encuentra regulado en el artículo 21 bis. En cuanto al artículo 21 ter, aquí ya nos habla sobre las regulaciones del financiamiento. Y aquí vamos a establecer qué se puede recibir, de qué personas y de quienes no podemos como organizaciones políticas recibir financiamiento. Y dice que queda prohibido a las organizaciones políticas recibir contribuciones de estados y personas individuales o jurídicas extranjeras. No se puede recibir financiamiento de estas personas, tampoco de aquellas personas que hayan sido condenadas por delitos contra la administración pública, lavado de dinero u otros activos. Tampoco se puede recibir de personas que hayan sufrido un proceso de exilio. Tampoco podemos recibir dinero de fundaciones o asociaciones con carácter apolítico y no partidario. En este sentido, los partidos políticos pueden recibir financiamiento de estas asociaciones únicamente con fines de capacitación. No pueden proveerles de dinero en efectivo, ni tampoco donarles ningún otro tipo de bienes. Lo único que puede recibir en el caso de las extranjeras es para capacitación. Siempre y cuando esta asociación esté inscrita, haya habilitado sus libros como financista y le tiene que emitir en un plazo no mayor de 30 días después de haber dado el aporte a la unidad de fiscalización un informe. Este tema de los libros lo vamos a ver brevemente. En cuanto a las prohibiciones que también hay, es que no pueden recibir aportes mayores al 10% del techo de campaña de un solo financista. Una persona no puede financiar, un ejemplo, en el año 2010, el techo de campaña más o menos era de 29 millones, pues no puede recibir más de 2.9 millones de un solo financista o de alguna persona que esté relacionada o vinculada con él. ¿Qué queremos decir cuando decimos personas vinculadas o relacionadas? Hablando de vínculos de consanguinidad o de administración. Consanguinidad, por ejemplo, la esposa y el esposo, sumado, digámoslo así, no pueden dar más del 10%. Un hijo, un hermano, porque ahí hay una vinculación sanguínea. Tampoco se puede dar por administración. Esto quiere decir un gerente con sus empleados o con sus socios, ¿verdad? No pueden dar más de aportación, que es el 10%. Algo importantísimo en este artículo es que todas las aportaciones deben de ser canalizadas a través de la organización política. Ningún candidato puede recibir fondos a título personal. Nosotros, o sea, el financista sí puede decir, yo quiero apoyar a este alcalde, a este diputado, pero todos los aportes deben de ser canalizados a través de la organización política. ¿Por qué razón? Porque la organización política es la que debe de extender los recibos, llevar la contabilidad y obviamente rendir cuentas al Tribunal Supremo Electoral y a la ciudadanía. Ya vamos a ver más adelante cómo es que la ciudadanía puede tener acceso a esta información que ellos están reportando. En cuanto al artículo 21 ter, también tenemos normado en su inciso C la obligación que tienen de habilitar libros de contribuciones. Los libros de contribuciones aplican para partido político, para comité cívico electoral y para financistas. ¿A qué se refieren estos libros? Al control que se tiene que llevar de todas esas contribuciones que estén recibiendo.
Y por ello es que la unidad especializada es la encargada de habilitar estos libros. Tenemos el libro de contribuciones en efectivo. Acá vamos a registrar todos aquellos aportes en efectivo, cheque, transferencia, depósitos que nos hagan. Van a ir registrados en este libro. Los debe de registrar la organización política y el financista, por su parte, tiene la obligación de habilitar sus propios libros y registrar ahí los aportes que él esté dando como financista. También tenemos el segundo libro, que es el libro de contribuciones en especie. ¿Qué se va a registrar acá? Todas las aportaciones no dinerarias que reciba la organización política. Recibe algún bien o algún servicio, debe de emitir su recibo y registrarlo en este libro como una contribución en especie. El tercer libro es para aquellas contribuciones para formación política por entidades nacionales. Y el cuarto libro es para formación política por entidades extranjeras. Si la organización le van a dar una capacitación, una formación política a sus afiliados, debe de registrar el aporte en este libro. Si es nacional, en un libro, y si es extranjera, la aportación, otro libro. Este libro, en cuanto a la ley, tuvo una ampliación, ya que acá únicamente mencionaba el libro para formación política por entidades extranjeras. Sin embargo, a través del artículo 146 bis del reglamento, aclara que también debe de ser llevado para entidades nacionales. Tenemos lo que son nuestros 4 libros de contribuciones. Cosa muy distinta son los libros contables que deben de llevar las organizaciones políticas, que esto los habilita y los registra la Superintendencia de Administración Tributaria. La unidad de fiscalización pues únicamente habilita los libros de contribuciones. En cuanto a los techos de campaña, pues se establecen a través de $0.50 por persona empadronada, ¿verdad? A las últimas elecciones. Eso es lo que se toma de base para calcular los techos de campaña. Y pues como ya es de conocimiento, sale a través del decreto que emite el propio tribunal, el techo para partido político es de $0.50. El techo establecido para comité cívico electoral es de $0.10 de acuerdo a los empadronados, ¿verdad? Es jurisdicción. En cuanto al incumplimiento, este artículo 21 ter pues tiene varias regulaciones. Como ya vimos, tiene prohibiciones, tiene lo de los libros, pero también tiene el incumplimiento a las normas del financiamiento. ¿Y qué va a suceder si hay un incumplimiento? Pues se debe de iniciar el debido proceso, el cual pues será de conocimiento del Pleno de Magistrados y también de la Dirección del Registro de Ciudadanos para lo que corresponda, ¿verdad? En el tema de sanciones, evacuaciones de audiencia. Continuando con nuestros artículos, pues el artículo 21 cuater, ahí únicamente tenemos establecidas definiciones. ¿Qué es una persona relacionada? ¿Qué es una persona vinculada? ¿Qué es una unidad de financiamiento? Aquí únicamente ustedes pueden posteriormente darle lectura y van a encontrar únicamente definiciones. En cuanto al artículo 21 quinquis, este nos habla de la publicidad del financiamiento. Este artículo pues lo que pretende es lograr la transparencia, que las organizaciones políticas a través de la publicidad de sus cuentas, del listado de sus financistas y de los propios estados financieros le dé a conocer a la ciudadanía cómo ha sido ese comportamiento financiero de los últimos 2 años previo a las elecciones. Entonces, aquí los partidos políticos tienen la obligación de publicar el monto de las aportaciones que han recibido, tanto de personas individuales o jurídicas, de los últimos 2 años a las elecciones. ¿Cuál ha sido el monto de esas aportaciones?
quiénes son sus financistas y, por supuesto, el balance general y los estados financieros del último año. Esto lo que pretende, como les comento, es tener un voto informado, que las personas pues conozcan las finanzas de esa organización, cómo se ha venido manejando previo a las elecciones. Esta información la pueden encontrar ustedes en la página del tribunal, ya que las organizaciones políticas nos la hacen llegar y nosotros la publicamos. En la página del tribunal hay una pestaña que dice fiscalización, luego dice unidad especializada, control y fiscalización, y ustedes allí van a encontrar varias información, rendición de cuentas, informes, y van a encontrar un apartado que dice 21 quinquis, publicidad. Ahí pueden ustedes verificar toda la información de los partidos políticos. Sin embargo, ellos también están obligados a publicarla en sus páginas, ¿verdad? Recordemos, incumplimiento a las normas del financiamiento también son objeto de sanciones, ya sea amonestación pública, privada o multas, ¿verdad? Que esto ya es una cuestión monetaria. En cuanto al artículo 22, ese no está acá en la presentación, sin embargo lo vamos a ver rápidamente. Nos habla de las obligaciones de los partidos políticos. Y nos vamos a ir directamente al inciso G, donde establece que las organizaciones políticas deben de someter sus libros y documentos a las revisiones en cualquier tiempo que requiera el Tribunal Supremo Electoral. Entonces, es una obligación, ¿verdad?, presentar sus libros, ponerlos a disposición de los auditores. Y también vamos a ver el inciso C, que es el registro de sus propios afiliados. Las organizaciones políticas están obligadas a llevar estos registros conjuntamente con la dirección del registro de ciudadanos. También están obligados a remitir un informe financiero anual, más conocido pues como estados financieros, y tienen un plazo, ¿verdad?, de 3 meses después de concluido el año para poderlo presentar. Esto quiere decir de que tienen de enero a marzo para elaborar sus estados financieros y presentarlos. ¿Qué estados financieros nos presentan? Pues un balance general, un estado de resultados y a los estados financieros. Estos son los 3 estados que se les requiere. En cuanto al artículo 24 bis, que nos habla de la rendición de cuentas, pues aquí básicamente nos indica que los secretarios departamentales son solidariamente responsables con el secretario general. Lo que se pretendía en esta reforma es que no solo el representante legal del partido, ¿verdad?, tuviera esa responsabilidad financiera, sino también los secretarios departamentales, municipales, el contador, el responsable de fiscalización financiera. ¿Por qué razón? Porque ellos son los que están trabajando toda esta información financiera y la están haciendo llegar a la central, quien es el responsable de consolidarla y presentarla al Tribunal Supremo Electoral a través de los informes que posteriormente les voy a estar explicando. Con este artículo, pues creo que damos los artículos específicos en cuanto a la rendición de cuentas y a la fiscalización establecidos en la ley. La siguiente, por favor. En cuanto al marco legal, pues tenemos un reglamento específico, ¿verdad?, que tiene por objetivo establecer todas aquellas normas de control y fiscalización. ¿Sobre qué? Sobre el origen, monto y destino de esos fondos. Ese es el objetivo de esta unidad, establecer de dónde vienen los fondos, qué montos vienen y cuál es el destino que se les da. Aquí estamos hablando tanto del financiamiento público como el financiamiento privado que se reciba, tanto del financiamiento dinerario o no. Y esto ya lo vamos a encontrar más específico en nuestro reglamento, el cual ustedes lo pueden encontrar en el acuerdo 306-2016. La unidad de control y fiscalización
pues es una dependencia del Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad?, encargada de la fiscalización de organizaciones políticas. Quiero comentarles que esta unidad no realiza o no trabaja más bien con auditores. Cuando nos hablan de fiscalización, pensamos rápidamente en auditores. Nosotros realizamos un trabajo integral, contamos con 4 áreas, tenemos asesores jurídicos, tenemos analistas financieros, tenemos analistas forenses e investigadores y auditores, ¿verdad? Entonces el trabajo se hace de una manera integral. Uno de ellos participan en el proceso de realización de estas auditorías. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las funciones específicas de esta unidad? Pues fiscalizar en cualquier momento los recursos financieros de las organizaciones políticas, realizar auditorías, revisiones a estados financieros, elaborar informes, documentos, investigaciones especiales y realizar análisis financieros. También tenemos una colaboración con las organizaciones políticas, ¿verdad? A través de estas capacitaciones, pues también se les asesora y se les capacita. Tenemos también la función de fiscalizar a nivel nacional, departamental y municipal, tanto a partidos políticos, comités cívicos electorales y comités pro formación de partidos políticos. Podemos requerir información a los financistas. Como les comenté a un inicio, nosotros hacemos cruces de información con proveedores, con otras entidades como lo es SAT, la Superintendencia de Bancos, y también con los propios financistas. También tenemos una función en nuestras auditorías o exámenes especiales que realizamos. Si llegamos a detectar errores, omisiones o incongruencias en la información presentada, pues podemos solicitarles a ellos las debidas aclaraciones. Todo esto se encuentra regulado en nuestro propio reglamento. Siguiente, por favor. Como les comentaba, el modelo de fiscalización se desarrolla de una manera integral y sistemática. ¿Qué quiere decir esto? Que contamos con 4 áreas: el área de auditoría, el área de el área de análisis e investigación y el área de asesoría jurídica. También manejamos un sistema llamado Cuentas Claras, a través del cual las organizaciones políticas están rindiendo cuentas y también está no solo a disposición de la unidad de fiscalización, sino de la ciudadanía para poder verificar en cualquier momento la información que están presentando. Hacemos también lo que es un control cruzado de la información a través de los análisis que se realizan por parte de la unidad. También hay otras normas que cumplir, las cuales están establecidas básicamente en nuestros artículos del reglamento, a partir del artículo 10 en adelante. Por ejemplo, es la contabilidad. Los partidos políticos están obligados a llevar una contabilidad completa. ¿Qué quiere decir esto? Que deben de tener sus libros habilitados por la Administración Tributaria, deben de llevar el libro diario, mayor, balance, deben de tener a un contador registrado, no solo en la SAT, sino en la unidad de fiscalización. Deben de dar aviso del cambio del contador, ¿verdad? Si ellos tenían un contador y hacen el cambio, deben de dar aviso a la unidad de fiscalización para poder corroborar que la persona que está firmando la información financiera es la que se encuentre registrada en la unidad de fiscalización. En cuanto a los comités cívicos electorales, también deben de cumplir con estas regulaciones. También ellos tienen, en el caso de un contador, nombran a un tesorero, deben de habilitar sus recibos con la Superintendencia de Administración Tributaria y también deben de llevar sus cuentas bancarias. Esto de esa manera general. Ya vamos a ir viendo cada uno de estos apartados de una manera más específica. Siguiente, por favor. En cuanto a los instructivos que manejamos en la unidad, tenemos un instructivo para la rendición de cuentas de organizaciones políticas. Este instructivo tiene toda la parte contable, por decirlo así. Aquí tenemos una clasificación de cuentas, qué cuentas deben utilizar contablemente, cuáles son los estados financieros,
tenemos los modelos de los estados financieros que deben de presentar. También tenemos un apartado qué informes le corresponde presentar a un partido político y en qué tiempo, en qué periodo debe de hacerlo, qué informes debe de presentar un comité cívico electoral, en qué tiempo lo tienen que presentar, cómo lo tiene que presentar. También tenemos los modelos de presentación de informes para los comités pro formación de partidos políticos y la temporalidad de la presentación. Este instructivo, pues su objetivo, ¿verdad?, como su nombre lo dice, es instruir a las organizaciones políticas de la forma adecuada en que ellos deben de rendir cuentas. Como vamos a ver posteriormente, tienen que presentar informe por el financiamiento público que reciban, otro informe por financiamiento privado, otro informe por la campaña electoral, otro informe por los estados financieros, en el caso de los partidos políticos, ¿verdad? Entonces, en este instructivo vamos a encontrar toda esa información, la cual también se encuentra disponible de manera electrónica en la página del tribunal. Ahí tenemos el link, todos los formatos están en Excel, pueden ser descargados para poder ser utilizados de manera electrónica. En cuanto al informe del financiamiento privado, este ya se puede realizar a través del sistema Cuentas Claras, pero más adelante les voy a explicar cómo se realiza esa habilitación de cuentas, cómo se tiene que registrar los ingresos, los gastos y qué tipo de informes nos permite generar. En cuanto al instructivo para financistas, pues acá tenemos todo lo normado que debe de saber un financista, cuáles son las obligaciones que él debe de conocer. Un financista puede dar aportes dinerarios, puede dar aportes no dinerarios, tiene la obligación de habilitar sus libros de contribuciones y de exigir a la organización política su recibo, porque ese es el respaldo que él va a tener para registrar en su libro de contribuciones. Esto es a manera general el contenido del... Siguiente, por favor. La unidad especializada pues tiene una coordinación interna y también tiene una externa. En cuanto a la coordinación externa, nosotros no trabajamos de manera sola o aislada. Trabajamos buena parte de los delegados departamentales y municipales colaborado con nosotros trasladándonos información. En cuanto a la inspección general, pues ahí a veces llegan muchas denuncias, ¿verdad?, que nos son trasladadas para que nosotros verifiquemos el financiamiento de esa. Por ejemplo, encontraron vallas en su departamento, en su municipio, ustedes hacen llegar eso a inspección general, ya ellos nos trasladan el informe y nosotros verificamos en la organización política si ellos están reportando el gasto de esas vallas. Aquí es importante aclararles que la unidad de fiscalización ve únicamente todo el tema de costo. Nosotros no vemos el tema de campaña anticipada u otras prohibiciones que tiene la norma, ya que para eso está la dirección del registro, inspección general, la unidad de medios. El tema que a nosotros nos compete puramente es el tema de las rentas y fiscalización. Trabajamos con auditoría electoral, pues estamos adscritos a ella. Con el registro de ciudadanos también trabajamos por el tema de los informes que se generan en nuestra unidad. Estos se elevan al pleno para aprobación y luego al registro de ciudadanos, ¿verdad?, para lo que ahí corresponda, de acuerdo si hubiese una multa, una sanción, una cancelación de un partido. Esta es una actividad propiamente de la dirección del registro, no de la unidad de fiscalización. En cuanto a la unidad especializada sobre medios de comunicación y estudios de opinión, también trabajamos coordinadamente con ellos, pues ellos son monitoreando, ¿verdad?, toda la pauta que están llevando a cabo las organizaciones políticas y pues también nos envían informes para comprobar si están reportando esos gastos que están realizando. Esta es, a grosso modo, ¿verdad?, la coordinación interna que tenemos con el Tribunal Supremo Electoral y las otras áreas que nos apoyan en la fiscalización. Siguiente.
En cuanto a la coordinación externa, pues como les comenté a un inicio, de acuerdo al artículo 21 de la ley, pues sí trabajamos, tenemos convenios suscritos con Contraloría General de Cuentas, con la Superintendencia de Administración Tributaria, con la Superintendencia de Bancos, con la Superintendencia de Telecomunicaciones o con algún otro funcionario que necesitemos requerir la información. Un ejemplo de ello, en la SAT, por ejemplo, podemos preguntar si la organización política tiene habilitados o cualquier otra información, si ellos nos están emitiendo todos los reportes de los recibos que ellos llevan. O podemos consultarle quién es el contador registrado, quién es el secretario general registrado. Esa información podemos pedirla a la Administración Tributaria. En cuanto a la Superintendencia de Bancos, aquí sí es un tema bien específico en cuanto a cuentas bancarias, estados de cuenta, que querramos hacer algún cruce de información. La Superintendencia de Telecomunicaciones, pues, quiénes son aquellas radios, por ejemplo, que están inscritas, que sí están habilitadas, o cualquier otra información que nosotros consideremos necesaria para la efectiva fiscalización de los recursos. Y sobre todo para poder establecer cuál es el origen de esos fondos que están recibiendo las organizaciones políticas. Siguiente, por favor. En cuanto a los sujetos de la fiscalización, ¿quiénes son los sujetos que van a ser fiscalizados? Pues serán los secretarios generales nacionales, los secretarios departamentales, municipales y los comités cívicos electorales. También los comités para la constitución de partidos políticos. ¿Por qué? Porque ellos son considerados como una organización política. Estos son los sujetos obligados a la fiscalización. ¿Quién los va a fiscalizar? Pues el Tribunal Electoral a través de la Unidad de Fiscalización y la Contraloría General de Cuentas. Recordemos que cuando se manejan fondos públicos, la Ley Orgánica de la Contraloría en el artículo 2 establece que ellos están obligados a fiscalizar todo lo que es el financiamiento público. Entonces, sujetos obligados a fiscalizar, Unidad de Fiscalización y Contraloría General de Cuentas. Y los sujetos, todos los secretarios que ya les mencioné, son los sujetos obligados a rendir cuentas. Siguiente, por favor. En cuanto a la asignación de responsabilidades, ¿verdad? Sobre las fuentes de ingreso y manejo del financiamiento público y privado, las responsabilidades recaen sobre los secretarios nacionales, departamentales, municipales, así como con el secretario de Finanzas, el responsable del órgano de fiscalización financiera y el contador general. Ellos son los responsables a rendir cuentas y son los responsables presentación y del propio contenido de los informes. Recordemos que los informes, en el caso de los partidos políticos, los firma el contador general, el secretario de Finanzas y el responsable del órgano de fiscalización financiera, así como el representante legal del partido político. Entonces, ellos son los responsables de la información que están rindiendo. Si ellos, nosotros determinamos en el transcurso de la auditoría que la información no es congruente o no es razonable, ellos son los sujetos obligados y sobre ellos cae la responsabilidad de la información que ellos estén rindiendo. De manera general, eso les puedo comentar en cuanto al tema de la fiscalización. Este es un tema bastante amplio, sin embargo, vamos a irlo abarcando ya en las próximas sesiones de una manera más específica, todo lo que compete al financiamiento público, por un lado, y todas las regulaciones y normas del financiamiento privado, así como la rendición de cuentas. Sin embargo, la licenciada continuará con esta presentación para abordar un tema un poquito más específico. Al finalizar, pues vamos a tener la sección de preguntas o dudas que ustedes puedan tener. Muchas gracias.
Bien, buenos días a todos. Para continuar con la disertación del tema de hoy, ¿verdad? Seguimos con lo que representa las funciones de la unidad de fiscalización. Pues bien, ¿qué se fiscaliza dentro de esta unidad? Como decía la licenciada Palencia, pues la unidad tiene funciones que ya están normadas tanto en la ley como en el reglamento específico de control y fiscalización. Acá en diapositiva podemos ver varios segmentos. La unidad verifica el financiamiento público, o sea, el aporte que les entrega el Estado a través de los canales correspondientes y procedimientos que se tienen que cumplir establecidos en la ley, así como el financiamiento privado, que es el que canaliza cada organización política a través de sus medios y mecanismos, para los cuales también debe de cumplir con ciertos preceptos legales, así como los aportes de sus propios financistas, sean afiliados o simpatizantes. En su momento también vamos a desarrollar específicamente estos puntos. Como decíamos, ahora estamos viéndolo solo a nivel de funciones de la unidad. También vemos lo que es el tema de gastos, ¿verdad? ¿Cuáles son esos gastos? Los gastos permanentes o de funcionamiento, que son los que lleva a cabo el partido u organización política fuera de lo que es el proceso electoral. Y también en el proceso electoral nos ceñimos a ver gastos de campaña electoral, todo con sus mecanismos legales y procedimientos que ya se han venido platicando acá en este tema. Se hace referencia acá al artículo 32. ¿Qué nos indica ese artículo 32? Lo que vemos en cuanto a los incisos específicos de proselitismo y funcionamiento, propaganda o campaña electoral, financiamiento público y privado, que ya lo mencionamos, productos financieros, autofinanciamiento, gastos permanentes y en el tema de campaña electoral. Bien, siguiente, por favor. Acá vamos a ver de una manera muy general lo que es el esquema de cómo funciona puntualmente la unidad de auditoría, ¿verdad? Que bien, como ya platicamos, la unidad especializada de control y fiscalización, subdependencias, pero esto es el flujograma de cómo trabaja nuestra unidad para efecto de llevar a cabo las verificaciones permanentes que tenemos asignadas. Pues bien, como respaldo para el auditor de organizaciones políticas debe de emitirse un nombramiento. Este nombramiento contiene las bases legales que nos brindan la competencia hacia dónde podemos ir a revisar, ¿verdad? Porque también nosotros tenemos limitaciones en la competencia de nuestro actuar, ¿verdad? Todo con base a la ley. El jefe de la unidad especializada de control y fiscalización es quien firma este nombramiento y es dado a través del jefe de auditoría de las organizaciones políticas, que está como parte de nuestra estructura organizacional, normada y contemplada dentro del esquema de ley, ¿verdad? Entonces, se emite ese nombramiento debidamente autorizado y firmado y se entrega al auditor de organizaciones políticas para que proceda a ejecutar esa revisión en el campo, ¿verdad? Entonces, ya con ese documento que nos respalda, nos dirigimos a la orden política a realizar esa revisión. Siguiente, por favor. Bien, el auditor de organizaciones políticas genera un requerimiento de la información que va a necesitar para poder realizar esa auditoría.
¿verdad? Hay diferentes tipos de segmentos que vamos a realizar en el campo. Está como tenemos la fiscalización permanente y tenemos como en el anterior todos los elementos que nosotros podemos verificar, ¿verdad? Entonces el nombramiento delimita los periodos y el actuar del auditor, ¿verdad? Bien, entonces ya con ese requerimiento de información, nosotros vamos a la organización política y realizamos la labor de verificar. ¿Qué es nosotros hacemos? Pues ver que se cumpla la ley, ¿verdad? Que se cumpla ese reglamento, que se cumpla con todo lo que la organización política debe de remitir al Tribunal Supremo Electoral y en síntesis, pues ese es nuestro trabajo, ¿verdad? Ir al campo a revisar en un tiempo determinado todos estos aspectos que competen y ver realmente si esa organización política está llevando a cabo al pie de la letra el cumplimiento tanto de la ley electoral y el reglamento. Bien, realizado ese trabajo, esa labor de fiscalización, posteriormente a finalizar cada uno de los elementos y lineamientos que se deben de llevar a cabo ya conforme a las técnicas de auditoría y con el cumplimiento de las normas de auditoría que nosotros ejecutamos, pues tenemos que rendir un informe preliminar en el que va a estar el diagnóstico que realiza el auditor de organizaciones sobre qué encontró, cómo resultó el trabajo que se efectuó, ¿verdad? Y ahí se va a resumir todo lo que tenemos, la radiografía, ¿verdad? Podríamos decir que es la radiografía de la organización política. Pues bien, luego que se hace ese informe preliminar, se verifica que todo vaya con base a lo que se debe de cumplir en los estándares de trabajo y el jefe de auditoría verifica esta información, ¿verdad? Esa es parte de sus funciones y de sus roles. Si todo está bien y ya no hay ninguna modificación en ese informe preliminar y se cumplió con las expectativas, objetivos y el alcance de auditoría, se procede a la etapa siguiente, que es, siguiente por favor, que es trasladar ese informe preliminar al jefe de la unidad especializada, ¿verdad? Quien coloca, de acuerdo a su diagnóstico, su visto bueno, si es que el trabajo ya está dentro de los parámetros y expectativas que se deben de considerar. Pues, como también tenemos la unidad de asesoría jurídica o el área de asesoría jurídica, quien brinda el soporte con su conocimiento en la normativa y doctrina legal, da el aval al informe que realiza el auditor de organizaciones políticas, ¿verdad? Evaluando también que se haya cumplido con las competencias legales y que esté dentro de los lineamientos que se deben de llenar. Entonces, ya con el aval de la unidad de asesoría o del área de asesoría jurídica, regresa este trabajo al área de auditoría. Siguiente, por favor. Ya con todos estos procesos cumplidos, verificando que se llenen los estándares de calidad dentro de la información que nosotros generamos como área de auditoría, pues entonces ya se procede, ¿verdad? Posteriormente a dar a conocer, ¿verdad? Cuando ya estamos seguros que está de calidad, el jefe de auditoría firma ese informe, pone su visto bueno en ese informe preliminar y se le da a conocer a la organización política por un medio escrito para que él conozca el resultado de esa verificación que nosotros fuimos a hacer, ¿verdad? De una manera transparente se brindan todos los elementos evaluados, tanto los aspectos
positivos como los aspectos que se debe de considerar como mejora para que el partido u organización política tenga la posibilidad de aportar mayores elementos si es que en caso no se brindaron en su oportunidad o de manifestar acciones que considere pertinentes en este lapso, ¿verdad? A través del informe preliminar en una etapa de 5 días, que es lo que está establecido en la ley, ¿verdad? Vencido ese tiempo, siguiente por favor. Vencido ese tiempo, ya que el partido o organización política tuvo conocimiento, brindó sus pruebas, evacuó, ¿verdad?, en ese lapso por medio escrito ante la unidad especializada de control y fiscalización esa información que tenga a la mano o que considere pertinente aportar para que sea evaluada por el auditor a cargo, pues el mismo auditor recibe nuevamente esa información para adicionarla a su informe y analizar y evaluar, ¿verdad?, nuevamente lo que considere pertinente. Se hace un análisis, si en algún momento determinado hubo alguna información que no se tuvo a la mano por factor tiempo o por diferentes situaciones que se hayan presentado en el proceso de la revisión de campo, esta es la oportunidad de la organización política de adicionar, de pronunciarse o de manifestar todo lo que con base a la ley considere pertinente. Pues bien, se procede a evaluar esa información y ya con todos estos elementos procedemos a rendir un informe final, ¿verdad? Que ya es el diagnóstico definitivo sobre la situación de la organización política. Bien, vamos en el flujograma nuevamente del canal del trabajo de auditoría. Todo esto, ¿verdad?, lleva un proceso de tiempo establecido. No es un proceso tan inmediato porque es dependiendo la organización política, hay más o menos información que analizar y evaluar y se trata la manera de trabajar con profesionalismo, con objetividad en cada etapa de este trabajo, ¿verdad? Entonces, para que llegue al jefe de auditoría, eran todas estas etapas y luego ya él tiene en sus manos ese informe final que es sujeto de su análisis y evaluación, siempre para conocer los estándares de calidad, ¿verdad?, para evaluar todos los aspectos y pormenores que él pueda aportar a manera de avalar ese informe y posteriormente ya lo puede trasladar como trabajo final al jefe de la unidad especializada de control y fiscalización, que es quien conoce, avala y anota su visto bueno en el trabajo final de este canal de auditoría. Siguiente, por favor. Bien, entonces ya con el trabajo finalizado del jefe de la unidad especializada de control y fiscalización, él procede a trasladar este informe a donde considere correspondiente, ¿verdad? O sea, se eleva al pleno de magistrados, quien también conoce el resultado de nuestro trabajo como unidad especializada en el segmento de auditoría, analizan la información y pues ellos ya toman una decisión en cuanto a lo que corresponda ya en competencia de sus funciones como máxima autoridad del Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? Siguiente, por favor. Bien, acabemos en el esquema lo que estamos platicando. Ya está el informe final o de un informe ejecutivo con el resumen de la situación o el diagnóstico de la organización política y pues ya se procederá como toma de decisiones de ellos a trasladarlo de la manera como si ellos consideran pertinente a las unidades que corresponda de competencia. Bien, de esto pues pueden haber
derivadas, como decía la licenciada Palencia en su momento, ¿verdad? Ya sea que se traslade al registro de ciudadanos para si es procedente una sanción, ¿verdad? Y el registro, cada unidad administrativa tiene sus funciones muy definidas en cuanto a la ley, ¿verdad? Y no es la unidad de auditoría quien impone las sanciones, cabe aclarar eso, ¿verdad? Sino que ya son las máximas autoridades con base en los elementos que nosotros les aportamos, toman las decisiones, ¿verdad? De lo que corresponde. Siguiente, por favor. Bien, entonces, acá vamos a platicar de lo que es el tema de la aclaración, notificaciones y en qué casos procede, ¿verdad? Entonces, dice la técnica que en el caso de los procesos de revisión, la unidad especializada de control y fiscalización de las finanzas de los partidos políticos identifique errores, omisiones o incongruencias en la información suministrada, deberá informarlo a las organizaciones políticas y en su caso a los financistas. Entonces, ¿a través de qué mecanismo le va a informar? A través de este informe preliminar que se realiza en la unidad de auditoría, ¿verdad? Por un medio escrito. Y disponen de un plazo de 5 días hábiles, ¿verdad? Esto es lo que está establecido en el artículo 14, ¿verdad? Para que tenga el partido, como yo decía anteriormente, el tiempo de aclarar, desvanecer observaciones formuladas, completar lo pertinente, ¿verdad? Esta es la oportunidad que tiene. Y posteriormente, ya presentada esta información, pues, como decía, de acuerdo a lo que lleva el flujograma, si se demuestran incumplimientos en cuanto a la presentación de informes, en cuanto a otros hallazgos que se hayan determinado en el proceso de revisión, pues la unidad especializada de control y fiscalización, como decía, lo envía donde corresponde. En este caso, ¿verdad? Sería al Pleno de Magistrados, para lo que corresponda. Bien, siguiente, por favor. Okay. Bien, entonces, estas son las funciones de la unidad administrativa de una manera general, ¿verdad? Más adelante, en los siguientes módulos, vamos a ir viendo de manera específica, a detalle, cada una de las situaciones.